Mucho antes de que el mundo moderno marcara sus fronteras, los leones gobernaban estas tierras. Hoy en Gujarat, ese legado sobrevive en el Parque Nacional de Gir, donde nuevos reyes se levantan y antiguas dinastías caen. Gir es el último reino donde el león asiático aún camina libre, y donde una nueva era comienza a escribirse. Leones de Gir. El ascenso de Salman y Bhupat. Antes de adentrarnos en la historia que hoy nos convoca, es necesario comprender la situación actual del león asiático y la importancia vital de su conservación. Gir no es solo un refugio, es un campo de historia viva. Un territorio de bosques secos, sabanas abiertas y colinas, donde cada paso deja huella y cada rugido cuenta una historia. Aquí, mientras el mundo asocia a la India con el imponente tigre de Bengala, otro soberano lucha por mantener su corona. Durante años el destino del león asiático pendió de un hilo. En 2020, poco más de 600 individuos sobrevivían en estado salvaje, una cifra que hablaba tanto de resistencia como de fragilidad. Pero el peligro no acechaba únicamente en la naturaleza. Carreteras, trenes y pozos abiertos se convirtieron en trampas silenciosas. Entre 2022 y 2023, 29 leones perdieron la vida por causas no naturales. Sin embargo, toda era de declive da paso a una de respuesta. Las autoridades del parque, junto al Fondo Mundial para la Naturaleza y aliados locales, actuaron con urgencia. Redujeron la velocidad de los trenes que cruzan su territorio, sellaron más de 180 pozos mortales y reforzaron la protección del hábitat. Desde entonces la historia dio un giro. El 16º censo del león asiático reveló lo impensable. La población había ascendido a 891 individuos. De los 891 leones, 196 son machos fuertes y territoriales, mientras que 330 son leonas, y 365 son leones jóvenes que representan el futuro. Un crecimiento del 32,2% que no solo significa supervivencia, sino expansión. En más de 35.000 kilómetros cuadrados y 11 distritos, los leones comenzaron a avanzar más allá de sus límites tradicionales. Esto significa que la única población de leones salvajes de la India no solo sobrevive, sino que está prosperando. Pero en Gir, los números solo cuentan una parte de la historia. Porque donde hay expansión, hay conflicto, donde hay territorio, hay lucha, y donde hay lucha, nacen leyendas. En las tierras cercanas a Kamleshwar y Devadungar, dos nombres han comenzado a imponerse sobre todos los demás: Salman y Bhupat. Estos leones no heredaron su dominio, lo conquistaron. Salman, imponente, marcado por cicatrices que narran cada batalla, se alzó como el rostro visible del poder. A su lado, su hermano Bhupat no es solo un aliado, sino la otra mitad de una fuerza que por ahora, pocos pueden desafiar. Juntos forman una coalición letal, una de esas raras alianzas que cambian el equilibrio del bosque. Pero antes que a Salman y Bhupat, este territorio le pertenecía a otros:
Jai y Beru, dos leyendas, fuertes, respetados, dueños de su dominio. Sin embargo, ningún reinado dura para siempre. Salman y Bupat no atacaron de inmediato. Los dos leones esperaron, observaron y entendieron la debilidad de sus rivales. Nunca peleaban juntos. Y cuando llegó el momento, ejecutaron su estrategia con precisión implacable. Uno por uno, aislados, sin posibilidad de defensa conjunta. Beru cayó el 11 de junio de 2025, y Jai lo siguió el 29 de julio. A pesar de los esfuerzos por salvarlos, el destino ya estaba sellado. No fue solo una derrota, fue el fin de una era. Y el comienzo de otra. Hoy Salman y Bupat dominan un territorio que se extiende entre 60 y 70 kilómetros, extendiendo su territorio más allá de la zona turística. Pero su poder no se mide solo en distancia, sino en presencia. No reconocen límites fijos, invaden territorios ajenos, desafían a otros machos, y mantienen su dominio con una determinación absoluta. A su lado, algunas leonas y un par de cachorros representan el futuro. Un linaje que crece bajo la protección y la dureza de dos de los machos más formidables de Hir. Porque en este reino, la fuerza no solo se demuestra hacia afuera. Dentro de la manada, el orden también se impone. Así es Hir, un lugar donde la conservación ha dado paso a la expansión. Y mientras el sol se oculta tras las colinas de Gujarat, una verdad permanece intacta. El reino del león asiático no ha desaparecido. Está renaciendo.